en este momento conectados, que anhelan este tiempo, primeramente para permanecer, para adorar y exaltar el nombre del Señor. Vamos a hablar con el Señor. Dígale a Él todo lo que usted está agradecido, agradecida. Alábelo primero. Dice, entren por las puertas con acción de gracias. Señor, gracias, te alabo, te bendigo, te doy a ti el honor, la gloria, la alabanza, la adoración. Señor, venga y por favor entrone en medio de nosotros. Mientras te alabamos, mientras te adoramos, construye tu trono, Señor. Tu trono en nuestro corazón, tu trono en nuestra vida, Señor. Establece, Señor, tu voluntad en nosotros. Señor, necesitamos urgentemente que reveles tu voluntad. Señor, abre nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales. Señor, quitamos todo lo que nos distrae. Quitamos, Señor amado, todo lo que hace que nuestra mentecita o nuestra pasión, nuestros deseos se vayan para otro lado, Señor. Aún si estamos pasando por situaciones difíciles, Señor, ayúdanos a alinearnos contigo aún en medio de las pruebas y de las dificultades, Señor. Gracias porque cuando venimos aquí a estos tiempos que nos unimos para alabarte, para adorarte, para escuchar tu palabra, Señor amado, tú ministras nuestra vida. Señor, hoy danos este pan del cielo que necesitamos. Señor, quitamos todas las palabras humanas y nos preparamos para escuchar la palabra que viene de ti. Ayúdanos a no solo escuchar, sino a ser, Señor amado, practicantes de tu palabra. Así que, Señor, estamos listos y por favor, ministranos con ese pan que tú traes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a dejar al pastor Miguel hoy esta mañana con ustedes. Amén, pastor. Dios le bendiga a usted y a todos los que en esta mañana estamos aquí adorando, bendiciendo la gloria del Señor. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da de cada día levantarnos y estar en pie ante su presencia y poder hoy decir que una vez más Dios está con nosotros, está en medio nuestro. Continuando con la línea de predicación de esta semana, quiero hablar un poco acerca de las riquezas de la gracia divina, todo lo que el Señor nos ha bendecido. Y estaba pensando en que hay veces que Dios nos ha puesto todas las cosas en nuestras manos y puede ser por desconocimiento o porque no queremos apropiarnos de las bendiciones de Dios, no hacemos uso de todas ellas. Tenemos tantas bendiciones, tenemos tantas riquezas en Dios, que a veces vivimos como pobres espirituales, pero el Señor hoy quiere recordarnos un poco, al menos una de las riquezas de la gracia divina que el Señor nos ha dado. Entendemos que las riquezas que obtenemos como cristianos están basadas no en los méritos humanos, sino en los méritos de Cristo. Y como están basadas en los méritos de Cristo, entonces estas son eternas. No son pasajeras, son eternas. Por eso es que a veces nos es tan difícil apropiarnos de las bendiciones del Señor, de las riquezas de la gracia de Dios que fueron adquiridas por Cristo en aquella cruz, que fueron ganadas por Cristo. Por eso Pablo decía que esto no depende de nosotros, sino que es un don que viene de Dios. Entonces, todas las riquezas son adquiridas
por Jesús. Así que hoy la invitación del Señor es que nos apropiemos de sus bendiciones, las que vamos a analizar hoy. Y quiero hablar acerca del plan eterno de Dios. ¿Cuántos nosotros estamos involucrados en el plan de Dios? El plan eterno de Dios es una posición de gran importancia tanto para Dios como para el Padre, tanto como para el Hijo, tanto así que planeó desde antes de que el mundo fuese, desde que fuésemos constituido universo, el Señor ya había planeado nuestra llegada. ¿Sabías que el Señor sabía que en este año, que en este tiempo, tú y yo íbamos a estar aquí en la tierra cumpliendo una misión especial? Para nosotros, decía ahorita, es difícil entender y captar lo que significan los designios de Dios, el conocimiento de Dios, porque nosotros somos limitados por el tiempo, pero Dios es eterno. Y este plan implica o se extiende a la eternidad. ¿Cuántas veces a nosotros nos han dicho, Dios tiene un propósito eterno contigo? El propósito de Dios contigo es eterno. Y nos hablaban toda esta semana y nos decían, no podemos dejarnos amedrentar por las circunstancias, por las situaciones. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es eterno contigo. No es limitado el propósito de Dios. El plan de Dios viene desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. ¿Sabías que ninguna voluntad humana ha sido creada para derrotar la voluntad de Dios? Lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios ha dicho de mí, lo que Dios ha planeado para ti, no se cambia, porque la voluntad humana no puede derrotar la voluntad de Dios. Antes, la voluntad humana es uno de los instrumentos que Dios usa para favor nuestro, para favor de la humanidad. Así que no pensemos que Dios está en contra tuya. En caso contrario, Dios está a nuestro favor. Y hemos entendido aquel texto que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados, han sido escogidos, elegidos por Dios. Así que hoy, mis hermanos, vamos a tomar este plan eterno de Dios y vivir en él, caminar en él. Hay al menos 5 términos que se emplean para que podamos entender el plan eterno de Dios. Son sencillos, los hemos estudiado en Efesios, el pastor nos los ha explicado, pero quiero que hoy viernes retomemos un poquito todo lo que hemos aprendido esta semana y entendamos esos términos que el Señor nos dice y que son fáciles de entender un poco. Lo primero que tenemos que ver en el plan de Dios es que Dios nos ha previsto o nos ha conocido de antemano. Nos ha previsto y nos ha conocido de antemano. Si usted y yo vamos al libro de Primera de Pedro, en su capítulo 1, en su versículo 2, dice: elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Gloria al Señor. Hemos sido elegidos que según la presciencia de Dios el Padre. Es decir, que tú y yo hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Esta palabra o esta expresión aquí, presciencia, tiene que ver con el conocimiento del futuro. Es decir, que fuimos escogidos desde antes, ¿cierto? ¿Para qué? Porque Dios ya sabía lo que iba a pasar contigo y conmigo. Quiero decirte, mi hermano, que tú lo que estás viviendo
no es improvisado. Nada de lo que estás haciendo o viviendo hoy, nada es al azar. Dios se había planeado un plan contigo. Había un proyecto montado desde antes de la fundación del mundo para bendecirte, para honrarte, para que conocieras al Señor, para que le amases. Entonces, por eso la Biblia dice que no le amamos nosotros a Él, sino que Él nos amó primero. ¿Por qué nos amó primero? Porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y me encanta este texto que dice, ¿para qué? Para obedecer. Es decir, que la obediencia no es en mis esfuerzos, sino que obedecemos porque Él nos escogió, porque Él tenía un plan. Si algo podemos hacer, por eso decíamos al inicio, que tiene que ver con los méritos de Cristo en nosotros. Si algo hacemos bien, si en algo pensamos que somos buenos, lo hacemos porque el Señor está en nosotros, que habita en nosotros. Y segundo dice aquí, para ser rociados por la sangre de Cristo, para que podamos presentarnos ante el Padre como hombres santos, llamados, purificados. Y por eso decía esto el apóstol Pedro. Y si nos vamos un poquito más abajo, en el versículo 20 del mismo Primera de Pedro 1 dice, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Aquí está hablando del Señor, que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Por amor a nosotros. Así que no te entristezcas, no bajes la guardia, no te desanimes. Hay a favor tuyo todo un plan montado. Por eso Pablo decía, nadie nos separará del amor de Cristo. ¿Quién dijo que hambre, que desnudez, que lo alto, que lo profundo? Nada de esto podrá separarte del amor de Cristo, porque fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Todo fue hecho y dado para que tú tengas esta gran riqueza, la riqueza de estar en el plan de Dios. Y el plan de Dios, repito, no es un plan improvisado, sino que es un plan planeado, como lo dice esa misma expresión. El segundo término utilizado para el plan de Cristo es predestinados, que hemos sido predestinados, ¿cierto? Que hemos sido escogidos. Si nosotros analizamos este término un poquito, sin entrar a chocar con todo lo que se dice al respecto, esto tiene que ver no con los no cristianos, no con los no regenerados. La palabra predestinado es para aquellos que hemos sido elegidos, amados. El Señor, cada que dijo, utilizó el término predestinado en las Escrituras, tiene que ver con nosotros, con aquellos que hemos sido elegidos, que aquellos que hemos sido comprados con la Señor. Y Él nos escogió de antemano. ¿Para qué? Para llevarnos al Padre. Fuimos elegidos por Dios. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Lo hemos estudiado. Para que agradara al Padre. Mis hermanos, Dios no había predestinado lo que antes no conocía. No podía predestinar a alguien que no conociese. No podía conocer a alguien que Él no hubiese creado, que Él no hubiese escogido. Así que si tú eres escogido por Dios, si tú hoy estás aquí, es porque Dios te conoció desde antes, porque Dios te eligió desde antes. Así que Dios no nos había podido escoger o elegir si Él nos hubiese conocido. ¿Sabes la garantía que tenemos hoy y la riqueza de que el Dios infinito y eterno nos conozca? De que podamos llegar a Él y decirle: Padre, estoy viviendo esta situación, por favor, ayúdame. Extiende tu mano de misericordia, que te necesito. Y Él seguramente va a correr a
a ti con brazos de amor y misericordia para socorrernos, para darnos de lo que Él ha preparado para nosotros, que son riquezas innumerables. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ratifico lo que decía hace un momento, los que antes conoció. El Señor no predestina a los que no conoce. Él predestina a los que conoce. Para que fuéramos, ¿qué? Conforme y hechos a la imagen de su Hijo. Porque antes habíamos perdido la imagen cuando Adán y Eva pecó y fuimos creados o nacidos la imagen de Eva, de Adán. Pero cuando volvemos a Cristo, le aceptamos y somos regenerados, entonces vamos hechos o somos hechos conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Yo quiero que hoy entiendas que tú eres creado hoy, no al modelo del mundo, no al modelo de este sistema natural. Somos creados de acuerdo a la imagen del Hijo de Dios, del Señor Jesús. Amén. Por eso hoy Pablo, la Escritura dice, por eso debemos andar en vida nueva. Por eso debemos andar siendo transformados, santificados, porque es que no estamos amoldados a este mundo, sino que somos creados a la imagen de su Hijo. Gloria al Señor. Otro término que nos encontramos en las Escrituras para hablar del plan eterno de Dios es elegidos de Dios. Hemos sido elegidos de Dios. Esto se refiere a aquellos que han de ser salvos por el Señor, aquellos que son separados por el Señor, aquellos que son conocidos de antemano. ¿Sabes? Los cristianos tenemos un privilegio de ser escogidos por Cristo desde antes de la fundación del mundo. Siéntete privilegiado, decía nuestra hermana ayer, no para gloriarnos aquí en la tierra de estos, sino para saber lo que tenemos en Cristo y lo rico que somos en Cristo. Somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Con esto quiero decirte que cuando estés pasando un momento difícil, cuando estés pasando una circunstancia difícil, puedas decir, el Señor me escogió desde antes de la fundación del mundo y nada es improvisado. Y lo que yo creo y entiendo es que nada va a salir como por al azar. Todo tiene un plan trazado y ese plan es para mi beneficio. Es para que todo ayudará a mi bien. Así que no te preocupes, no te estreses. Por eso la Biblia dice, echa toda la ansiedad a mí, que yo tengo cuidado de ella. El Señor ya planeó todo a nuestro favor. Yo siempre he dicho, Dios es tan poderoso para coger esa crisis que estás viviendo y transformarla en algo de bendición para ti. Es tan poderoso para transformar ese llanto en alegría, esa situación de tristeza en gozo. Ese llanto puede durar toda la noche, pero el gozo y la alegría vendrán por la mañana, porque Dios planeó para ti gloria, planeó para ti bendición y vida eterna. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que seamos como aquella esposa ataviada para su marido. Nos escogió antes con un propósito. Siempre que encontramos ese es propósito, para que fuésemos
santos, separados y ¿qué más? Sin mancha delante de Él, para que cuando el Padre nos vea salga una sonrisa de sus labios y pueda decir: este es mi Hijo amado, esta es mi hijo, mi hija amada, en el cual yo me recreo, en el cual yo disfruto estar en su compañía. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo, no para que fuésemos cristianos, no para que fuésemos solo a la iglesia, sino para que fuésemos separados y santos para Él. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? Créanse lo que son. Tómense en serio lo que son. Vístanse como escogidos de Dios. No pueden seguir viviendo como los gentiles, como los que no conocen al Señor. Vístanse, tomen el vestido de elegidos, de separado, de escogido. Así que en esta mañana tú te vas a levantar y vas a decir: yo soy un elegido por Dios. Soy un escogido de Dios, soy una escogida de Dios. Así que se están levantando contra mí, me están calumniando. Siento que me van a despedir del trabajo. Bueno, la situación que estés viviendo, pero vas a decir: yo soy un escogido de Dios y nada en mi vida es improvisada. Mi vida no es improvisada. Esto responde a un plan para mi santificación, porque soy amado, porque el Señor tiene misericordia de mí. Gloria al Señor. Y el último término que podemos nosotros ver es llamados. Hemos sido llamados por el Señor. Mira que este término es un poco más amplio. Si nosotros miramos los términos predestinación, elegidos y escogidos, eso tiene que ver más que todo con aquellos que hemos sido seleccionados para la salvación. Pero cuando ya hemos adquirido la salvación, es lo que el Señor nos adjudica a aquellos que hemos de ser salvos. Pero llamados tiene que ver con aquellas personas también que hoy no están con nosotros, sino que un día llegarán al Señor a causa de nuestro testimonio, del Evangelio, a causa de la predicación. Así que hoy no solo nosotros somos llamados, sino que hay muchas personas que están en el mundo que van a responder a este llamado. ¿Sabes? Esto nos da esperanza, porque tu hijo puede ser un llamado. Ese hijo rebelde, esa persona que tú hoy sientes que está bastante alejado de Dios, también entra en esta gran riqueza. Ese esposo que no quiere saber nada de Dios, también entra en esta riqueza para nosotros. ¿Por qué? Porque también es un llamado de Dios. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 14, no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Es decir, que los ángeles no solo cumplen una labor ministerial o de ministrar al cristiano, sino que están ministrando también a favor de aquellos que por el evangelio, por el anunciar este evangelio, van a recibir la vida eterna. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 24 dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hoy puedes repetir conmigo este versículo: fiel es el que me llamó, el cual también lo hará. Si Él te llamó, no tengas miedo, Él lo hará. Él lo va a hacer en tu vida. Dios te llamó al ministerio,
ministerio, Dios lo va a hacer, mi hermano. Dios te llamó a servirle, Él también lo hará. No tengas miedo ni te amedrentes, porque Él lo va a hacer. Romanos, para terminar, 8:30 dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Para qué? Para gloria del Padre. Así que, mis hermanos, no, nuevamente repito, no fue hecho nada al azar. Somos predestinados, somos llamados, somos justificados y esperamos la glorificación en Cristo Jesús. Esto está implicando que Dios no solo hace una invitación, sino que también inclina el corazón para que el hombre le acepte gozosamente. ¡Cuán grande es Dios, que nos da una posición distinguida e incomparable! Una posesión para el cristiano de poder estar en sus planes. Aleluya, gloria al Señor. Dile conmigo en esta mañana: Señor, gracias por ser, Señor, parte de tu plan desde antes de la fundación del mundo. Y hoy me comprometo a no dejarme amedrentar ni tener miedo por la circunstancia, porque mayor es aquel que me llamó. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi pastor. Bueno, gloria a Dios, qué bendición. Por favor, estudien, lean este fin de semana nuevamente Efesios capítulo 1 y Efesios capítulo 2. Pero van a hacer un ejercicio. Van a tomar su cuaderno, van a estar en oración y van a hacerse preguntas. Señor, ¿qué quieres tú que yo aprenda de esto? Señor, ¿de qué quieres tú que yo me arrepienta? Señor, ¿qué quieres que yo obedezca? Señor, quiero escribirlo y por favor escríbalo. Yo le animo a que cada uno de ustedes tenga un cuadernito donde escriba no solamente eso, sino también va a escribir sus peticiones. Hoy quiero orar por esos cuadernos de peticiones. Quiero orar por esas peticiones que usted tiene escritas allí. Y quiero que ponga su manita ahí sobre su cuadernito. Y si usted tiene esas peticiones y si no las ha hecho, le invito a que la próxima semana traiga su cuadernito de peticiones. Y vamos a decirle: Señor, gracias porque, como dice el pastor Miguel, nada a ti te coge por sorpresa. Todo lo tienes preparado, todo lo tienes listo. Y todas las cosas inclusive obran para bien aquellos que te aman y que conforme tu propósito hemos sido llamados, Señor. Señor, aquí están las peticiones que tengo delante de ti. Estos son los deseos de mi corazón y lo que yo quisiera. Pero Señor, yo sé que si yo te digo esto y tú tienes un mejor plan, lo vas a hacer y va a ser lindo. Y aunque a veces no entienda, yo sé que tus planes son mejores que los míos. Señor, aquí te entrego estas peticiones. Y te ruego por favor que cuando las contestes me ayudes a darte a ti la gloria y a ti el honor, Señor. Señor, yo bendigo este fin de semana para cada uno de ustedes. Entregamos esta semana y entramos este fin de semana. Yo bendigo sus vidas. Bendigo la congregación, el congregarse, el asistir a la iglesia, el ir a buscar la palabra de Dios, alabar a Dios, llevar la presencia de Dios. Y todos los líderes y pastores que están aquí, que la unción de Dios sea sobre ustedes y la palabra que entreguen este fin de semana sea una palabra sazonada, llena de la gloria de Dios, y que no hablen ustedes, sino que hable el Señor a través de ustedes, en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas
y gracias al Señor por ustedes. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo lunes si el Señor así lo permite.